están aquí en la parte del jardín de la casa. Y acá atrás pueden ver las herramientas que usamos para poder plantar nuestro pequeño jardín o huerto que tenemos para poder suplirnos. Algo que siempre hemos querido hacer, pero ahora con esto del coronavirus se nos ha permitido tener la posibilidad. Algo que hoy día quisiera conversar con ustedes, algo que quiero que aprendan, cosas que yo no entendí cuando empecé a jugar rol de mesa. Y que con el tiempo, leyendo libros, viendo youtubers o aprendiendo ciertas cosas que también decían o explicaban ciertos manuales, cierto aspecto del sistema de rol. El aspecto que conecta el sistema de historia con los jugadores, que es los personajes no jugador. Ya hemos hablado de ellos en varios videos. De seguro van a ver los links acá arriba. ¿Cuáles son las reglas que tiene que tener un personaje no jugador? ¿Y qué tipos de personaje no jugador tienes? Ya que hay varios. Como dije en el video de los villanos, donde se hace un personaje villano, el Dramatis Personae es el conjunto de personajes que haces para tu historia. A veces tienes que inventar estos personajes de forma rápida, ponerles nombres ridículos y hacerlos funcionar junto con con todo el otro mar de personajes no jugadores que tienes para poder apoyar tu historia. Pero estos personajes no jugadores son súper importantes y sobre todo que tengan un Dramatis Personae. El Dramatis Personae hace que los personajes no jugadores tengan una característica, una voluntad, ¿sí? Que tengan moral, que tengan principios, que tengan sueños, esperanzas. Son como personajes de una película, pero a estos personajes, uno, no les pagas, dos, el único actor que valga la pena en toda tu historia vas a ser tú, porque tú vas a tener que actuar la mayoría de ellos. El Dramatis Personae tiene dos reglas que tienes que sí o sí obedecer. Son reglas para una sana convivencia de tus jugadores con tus personajes no jugadores. Porque a pesar de que tus amigos usen personajes, los personajes no jugadores también son personajes en la historia, quiéralos o no. La primera regla es: un NPC o un personaje no jugador no puede captar la atención de toda la historia de rol. ¿A qué me refiero con esto? Es que si inventas un personaje no jugador, no se puede robar la historia, no puede ser el personaje principal de tu juego. Quizás tenga que tener algo que ver en la trama principal de tu historia, pero no es un personaje que tenga que tener más oportunidad o mejores características o habilidades que los jugadores de tu mesa. Ellos no vienen a ver cómo tú cuentas la historia de tu personaje no jugador. Ellos vienen a jugar sus personajes con los personajes que tú inventas para apoyarles en su historia. Cuando un personaje no jugador se transforma en un personaje súper poderoso, generalmente esos personajes tienden a hacer roturas en tu sistema. Así que lo que haces con esos personajes es no hacerlos participar de las decisiones del juego. Generalmente los haces que sean incapaces de ser cosas grandes, sino que los personajes de ese tipo, que son súper poderosos, dependan de las decisiones de tus personajes. Eso hace que tus jugadores vuelvan a ser parte central de la historia y no sean simplemente marionetas en un sistema que tú le haces una historia a un personaje que es tuyo, creación tuya. La gracia del juego de rol, como siempre lo he dicho, son tus amigos, los jugadores de la partida. Ellos son el punto central de la historia y ellos son el punto final de la historia. Los personajes no jugadores tampoco te pueden obligar a los jugadores a tomar decisiones. ¿A qué me refiero con esto? Una cosa es motivar a una partida de grupos de personajes, de jugadores de rol de mesa, por medio de NPCs o de PNJs, para que tomen ciertas decisiones. Les explicas qué camino tomar, cuál es el problema, cuál es la situación, cuál es la solución del problema. Y con eso los jugadores van a querer ayudar a arreglar el sistema, porque les quita la diversión a los chicos o a las chicas tomar decisiones arbitrarias a las de ellos. Hay 4 tipos de personajes no jugadores. El primero de ellos son los PNJs o personajes no jugadores, que son personajes con características. ¿A qué me refiero con esto? Es un personaje que tiene habilidades, características, atributos, talentos y que participa junto con la party, con el grupo de los jugadores.
que incluso estos personajes tienen su hoja de personaje en la mesa. Los niños pueden verla, sube nivel con ellos, obtiene equipo igual que ellos. Es un personaje para que tú juegues con ellos, tomes decisiones con ellos, pero también para que tengan un Pepe Grillo. Si entienden un poco la historia del Pinocho, él no tiene una conciencia porque él todavía es muy maduro, pero para poder ayudarle a tomar decisiones, un grillo lo acompaña, que es Pepe Grillo. Y generalmente un personaje no jugador lo que hace es hacer de Pepe Grillo. Es decir, no creo que sea buena idea ir por este camino. Estos personajes no los puedes jugar tú, puedes caracterizarlos, hablar por ellos, pero tú no puedes tirar los dados por ellos. Los que lo tienen que hacer son tus amigos. Elige a alguno de los chicos o pregunta a alguno de los niños quién está dispuesto a jugar con otra hoja de personaje o tirar los dados por el personaje no jugador que está en la mesa. A veces, cuando tienes a alguien que quiere jugar el juego, puedes preguntarle si quiere probar el sistema o el juego con un personaje no jugador que ya está creado, el mismo tuyo. Así siempre tienes una hoja de personaje más con los niveles que tienen tus amigos, con la experiencia que tienen tus amigos y que ya tiene parte de la historia dentro de él. Entonces los niños pueden interactuar con tu amigo que quiere empezar a jugar la partida, por ejemplo, a media partida, y no tiene bien hecho el personaje, para no insertarlo de forma abrupta en la historia. Después, el segundo tipo de PNJ es el personaje aliado. Los personajes aliados, yo personalmente los uso como si fueran accesorios. ¿A qué me refiero con esto? Si tu grupo de amigos tiene escasez en algo, por ejemplo, le falta un ratero o le falta un clérigo que los cure, yo pongo estos personajes que son fáciles de morir en realidad, pero son como accesorios, son como si se pusieran, qué sé yo, un anillo que les diera carisma 50. Entonces ellos pueden hablar con otras personas con este carisma. Es literalmente un accesorio que habla, pero más que nada ese personaje les hace el favor de usar sus habilidades por el grupo. A veces gratis, o a veces puedes hacer que este PNJ saque provecho del grupo mediante otra cosa. Entonces lo hace más vivo este personaje. Después está el personaje contactador. ¿A qué me refiero con esto? El personaje contactador solamente no tienes que explicar mucho sobre él. No tienes que hablar mucho de su vida, de cómo se ve. A veces simplemente ni siquiera tienes que actuar mucho su voz. Estos personajes contactadores, o a veces los jefes, como le llamamos, son los que o te piden hacer una aventura en específico para el juego, son las personas que te saludan, bienvenidos a Cornelia, son los personajes que te venden cosas, hola, soy el mercante, vendo potas de vida. Estos personajes no jugadores más que nada sirven como para conectar tu historia o sistema mercantil o los guardias o los soldados o etcétera con tus jugadores. Así que no les hagas una trama muy grande. De todos estos tres tipos de personajes, hay personajes que son los personajes villanos. Y para esto hice un video en específico de un personaje villano para que entiendan cómo funciona un personaje villano, cómo tiene sus motivos y sus habilidades. Y el cuarto tipo de personaje es el extra. ¿A qué me refiero con el extra? Cuando tú vienes y tiras un monstruo, es un extra. Son personajes que no tienen ni nombre ni nada. Son extras. Son, por ejemplo, si tu personaje se mete en un mercado lleno de personas comprando diferentes tipos de alimentos o objetos, esa gente que está comprando, incluso los mercaderes, aquellos que incluso limpian la calle, son todos extras. Los soldados de un ejército son extras. Los monstruos del enemigo son extras. Esos monstruos no tienen nombre y van a morir seguro en las manos de tus amigos. Por ejemplo, en la partida de rol que jugamos de cuarta, tengo uno de mis jugadores que es un enano. Es un enano que tiene problemas con el alcohol, es un enano que es gracioso y que a cualquier cosa que ve quiere pegarle. Es un jugador nuevo en el rol de mesa, entonces para ayudarlo a caracterizar su personaje, tuve que armarle varios personajes no jugadores para que él interactuara con estos personajes y tuviera una trama personal. Por ejemplo, sabíamos
lo poco que contaba él de su personaje, no contaba mucho. De repente dijo, ay, me gustaría ser, qué sé yo, un descendiente de la corona, el 27avo de la que le correspondía a la corona. Y claro, la mayoría de las personas que están optando por la corona eran unos imbéciles, unos buenos para nada, incluyéndolo a él. Pero en la historia, mientras va avanzando, traté de que este personaje tomara decisiones que tuvieran que ver con su vida pasada. Y eso es algo súper súper bueno que hacen los PNJ, que te hacen conectar los jugadores de la historia con tu historia. Entonces le hice una prima, que era una paladina enana, le hice un tío, que se llamaba Perno, y le hice otro personaje que había trabajado para la familia real, que se llamaba Noble. Entonces estos tres personajes eran más centrados y ayudaron a tomar decisiones al personaje de mi amigo. Decisiones que lo hicieron ser quizás hasta el próximo rey o príncipe de su reinado. Estos personajes tenían ciertas características. Por ejemplo, la enana paladina era correcta. De hecho, sus costumbres eran tan humanas que era mal vista por los enanos. Perno simplemente era un enano mecánico. Era el típico tío que entendía las situaciones y que y decía, pucha, a este cabrón le falta vida. Y el otro personaje era ayudar al jugador a tomar decisiones un poco más correctas, un poco más sabias. Y cuando lo veía tomar decisiones sabias, él simplemente lo apremiaba. Y decía que estaba tomando decisiones correctas y que él era como la luz del imperio de los enanos. Tú puedes hacer esta relación con estos personajes, dándoles características a cada uno, como te mencioné. Es importante que tengan sus propias características, que sean todos diferentes. Y que quizás los puedes tomar a la imagen de lo que tienes de tus amigos, familiares, y literalmente tomar su forma de ser y actuarla dentro de un personaje no jugador. A veces tus amigos más cercanos son la respuesta más rápida de cómo puedes hacer un personaje en tu sistema. Y bueno, gracias por ver este nuevo video. Si tienen comentarios, por favor, me encantaría que los agregaran en la parte de abajo para que me den también ideas de lo que ustedes necesitan. Pongan me gusta y compártanlo, por favor. Pueden tener acceso a tener estas herramientas en español, sobre todo estas explicaciones, que sinceramente a mí me han ayudado mucho después de años de jugar rol de mesa. Sigamos roleando.